No sé el tramo exacto en que sucedió. Más o menos tengo una idea, según me dijo mi amigo, es por donde el circuito cruza México-Tacuba. Daniel vivió por esos rumbos hasta los 14 años, a él lo conocí en la universidad. Una vez en que fuimos a su casa nos contó que se había mudado ahí porque algo le pasó a uno de sus amigos de aquella colonia. Formaron un grupo y se juntaban mucho, todas las tardes de lunes a viernes. Jugaban fútbol en el parque y se reunían en las canchas. Un día uno de sus amigos les dijo que quería contarles algo que lo tenía desconcentrado. Vio algo que tenía varias semanas dándole demasiadas vueltas en la cabeza. Su departamento tenía acceso a la azotea, en donde les correspondía un cuarto de lavado y una jaula con tendedero. Desde esos tendederos se puede ver el circuito interior, una de las vías rápidas más importantes de la Ciudad de México. Solo de ese y de otro cuarto de lavado se puede apreciar la avenida, ya que son los que están en el borde. Yo creo que a mí me hubiera dado mucho miedo subir ahí porque me dan pavor las alturas. Creo recordar que Daniel dijo que la azotea de ese edificio estaba en el 7º piso. Marco les dijo a sus amigos que se había dado cuenta de que cierto día de la semana, supongamos que los sábados, a cierta hora, pero a una hora en especial, contando minutos y segundos, ocurría un accidente en el exacto mismo lugar. Tenía unas fotos que tomó con una cámara digital que estoy seguro de que a la fecha resultaría muy vieja. Se las enseñó, se alcanzaba a apreciar que eran choques y que en cada imagen eran distintos carros. Impresa en una esquina, la fecha y la hora en que se habían tomado dichas fotografías coincidía con lo que aseguraba Marco. 1:40 de la madrugada, un Jetta negro volcado, ocupando 2 de 3 carriles de la vía. 1:40 de la madrugada, un taxi Tsuru y una combi embarrados uno contra el otro. 1:40 de la madrugada, una camioneta Explorer y un Audi. La camioneta estaba partida en 2. De menos les mostró 10 fotografías. Estoy seguro de que no solo Marco había notado un patrón en los accidentes de tránsito ocurridos al frente de su departamento. Definitivamente la policía se estaba preguntando qué lo estaba provocando o por qué siempre en ese mismo lugar, a la misma hora. Sé que Daniel se siente culpable por lo que le sucedió a Marco, porque fue él quien le pidió que los invitara a su casa a ver si era cierto. Porque él les mentiría, pero sí los invitó a su casa el día en que, según los cálculos, iba a suceder otro accidente. Si tú tuvieras esta información, ¿qué harías con ella? ¿Cerrar el tramo desde una hora antes? ¿Tener lista una ambulancia? ¿Hacer una investigación del por qué? Los otros muchachos pidieron permiso para ir al departamento de Marco y quedarse a dormir. Los papás del chico les hicieron de cenar, los dejaron conectar la consola en la tele de la sala y a las 11 los mandaron a la cama. En lo que daba la 1, se pusieron a contar historias de terror. 20 minutos antes de la hora marcada, salieron del cuarto cautelosamente. Iban descalzos, caminando despacio. Atravesaron la sala, abrieron la puerta del departamento y salieron. Subieron a la azotea y en la oscuridad atravesaron un laberinto de tendederos, jaulas y lavaderos. Desde que pusieron pie en la parte más elevada del edificio, pudieron escuchar el rumor de los vehículos que pasaban a toda velocidad por la vacía avenida. Marco quitó el candado y abrió la jaula de tendido. El pretil de la azotea no era muy alto. Según Daniel, el viento que soplaba en el último piso hacía que no quisieras acercarte mucho al borde. 1:39 de la madrugada, ni un solo carro a la vista.
Una 40, un Focus y un Ibiza aparecieron a lo lejos. Venían a tan alta velocidad que alcanzaron el tramo en cuestión de segundos. El estruendo metálico cortó el aire con una violencia inesperada, como un trueno que desgarra el silencio de la avenida. El rugido de motores se silencia abruptamente, cediendo paso al montón de crujidos y fragmentos de vidrio que se esparcen en el aire formando una nube que solo dura unos instantes. Uno de los carros se restriega en la baranda de seguridad, el otro da vuelta sobre su propio eje, acercándose peligrosamente al borde del puente. Daniel nunca había visto un accidente tan aparatoso en tiempo real. Tampoco ninguno de los otros, excepto Marco. Todos estaban impresionados. Ver el momento exacto en que ocurre provoca algo en el cuerpo, en la mente o tal vez en el alma que te deja sin aliento. Les dije. Pasa un minuto y no se ve movimiento al interior de ninguno de los dos vehículos destruidos. Otros coches han transitado entre el siniestro, pero no se quedan. Nadie avisa a la policía ni a los servicios de emergencia. El grupo de muchachos espera a que se abra alguna de las puertas de los dos coches, pero no sucede nada. O se han quedado atrapados o no están en condiciones de salir. Habrán perdido la conciencia o algo peor. Las sirenas se escuchan a lo lejos. Tal vez alguien hizo el reporte. Tal vez ellos ya saben que ha sucedido un accidente. Antes de que llegue la patrulla, uno de los chicos ve que en la orilla del puente hay una persona observando la trágica escena. Se lo señala a los demás, pero tardan en verlo, a pesar de que la avenida no les queda muy lejos. Recuerda que el tramo en donde ocurren los accidentes está elevado varios metros por encima del suelo. Cuando todos lo ubicaron, no se lo podían creer. No sabían de dónde salió. Obviamente no lo vieron llegar. Definitivamente no se trataba de ninguno de los pasajeros de cualquiera de los dos vehículos. Era un hombre alto, muy alto y encorvado. La luz mortecina de los faroles lo hacía ver pálido. De su sitio no se movía y tampoco movía la vista de un solo punto entre los fierros retorcidos. Dice Daniel que si no lo hubiera visto moverse unos momentos después, hubiera creído que se trataba de una estatua. Levantó la mirada como si supiera que lo estaban observando y la dirigió hacia los lavaderos, justo al borde de la azotea, en donde estaban los muchachos apreciando el accidente. ¿Habrá sido la muerte? Asombrado le pregunté a Daniel. No era la muerte, no creo que haya sido la muerte, me respondió, pero si me preguntas, casi puedo jurar que era quien provocaba los accidentes. Daniel hizo una larga pausa antes de continuar contando la historia de lo que le había pasado a su amigo. El sujeto miraba en dirección de ellos, pero específicamente veía a Marco a los ojos. Marco lo veía también, casi sin parpadear. El sujeto levantó la mano y con el brazo empezó a hacer señales de que fueran a él. El único que atendió ese llamado fue Marco, quien levantó los brazos. Estaba en un trance, como si se hubiera quedado dormido y estuviera sonámbulo, o como si alguien lo hubiera hipnotizado. Nadie pudo hacer nada, jura Daniel y juran los otros que no se imaginaron que iba a pasar lo que pasó. Marco caminó hacia adelante, superando el bajo pretil de la azotea, y saltó al vacío. No vieron cuando cayó, pero sí lo escucharon. Dice Daniel que el recuerdo de ese sonido todavía le provoca escalofríos. Fueron ellos los que tuvieron que bajar inmediatamente al departamento, despertar a los papás y decirles que su hijo había resbalado y caído desde la azotea.
Daniel dice que fue algo horrible, una experiencia que nunca va a poder olvidar. Y no solo habla de la tragedia, del espantoso momento en que su amigo superó el borde de la azotea, sino un gran conjunto de eventos desencadenados, el momento en que los coches impactaron, la cara del sujeto que llamó a su amigo, la mirada que les lanzó, la seña que les hizo para que se acercaran. Ciudad Altamirano, Guerrero, 2007. Recuerdo que mis padres fueron muy determinantes conmigo aquella tarde. No me quisieron llevar, me encerraron en la casa, pusieron doble llave. Yo me quedé pensando, ¿y si ocurre un incendio, cómo lograré salir? La ventana de mi cuarto da a la calle, tal vez en caso de emergencia podría saltar. No es lo mismo un brazo roto que... Tú ya sabes. Acá en la colonia algunas casas son grandes, otras tienen patios amplios. El terreno que tengo al lado solía ser un baldío. Te menciono esto porque aquella tarde me quedé completamente solo. No solo en la casa, sino en la cuadra. Mis padres fueron a un velorio acompañados de mis tíos y mi abuela que vivían en la casa de enfrente y la de enfrente y al lado. Teresita y Manuel, que son vecinos, también fueron. El taxista y sus hijos, que en aquel entonces ya todos eran mayores. No sé si solo es una tradición de aquí o es exclusiva de mi familia, pero a esos eventos nunca van menores de edad. Por eso me encerraron, porque no querían que los fuera a alcanzar, dado que ya me habían avisado que no iban a llegar en toda la madrugada. A las 9 de la noche se acabó la programación en la televisión. Después de un par de minutos de estática, comenzaron a circular anuncios locales. Un restaurante mexicano a unas cuadras de la casa, una casa de retiro para adultos mayores que quedaba cerca de todo, del mercado, de la plaza, de unos campos privados de fútbol, de una escuela y del cementerio. Entonces tenía 16 años, pero no era como el resto de muchachos de la colonia. A mí me prohibían muchas cosas, quedarme despierto después de cierta hora, por ejemplo. A las 10 yo ya debería estar en la cama. La cosa era que yo no tenía sueño. Lo malo de todo esto era que no había absolutamente nada que hacer. Mal momento para prestarle a uno de mis primos la consola. Hubiera podido jugar Halo la noche entera. Sabía que no vería llegar a mis padres, ni a mis tíos, ni a mi abuela, sino hasta el día siguiente. No obstante, no podía dejar de asomarme por la ventana para ver si los veía aparecer en la esquina. Al día de hoy, las cosas han cambiado por acá, pero la manera en que todo estaba dispuesto en aquellos años, lo tengo bien grabado en la memoria. Aún hay mucha tierra en las calles, esa nunca he sabido de dónde sale. Mi abuela decía que bajaba en las noches de las montañas que rodean el valle. El caso es que cuando alguien pasaba por ahí, en carro, en moto o hasta corriendo, se levantaba una nube de polvo que brillaba terroríficamente con la poca iluminación que había en las calles. A 3 casas sobre la acera de enfrente estaba el altar de un santo. El resto de la calle se encontraba en penumbras, pero como el santo tenía sus veladoras y sus luces, bien iluminaba la banqueta y unos cuantos metros de pavimento a la redonda. Yo estaba sentado en un sillón lleno de ropa sucia en mi recámara cuando de pronto la tranquilidad que ensordecía la cuadra se rompió. Sonó un solo disparo. No hubo silencio porque quedó un eco en el ambiente. Habré contado unos 20 segundos, no más, cuando se escuchó una nueva detonación.
La primera se oyó a la distancia, la segunda fue más cerca. Esta venía acompañada del rugido del motor de un coche. Los siguientes disparos aparecieron uno tras de otro, acercándose cada vez más a mi dirección. Me asomé y vi que 2 vehículos venían rápido sobre la calle. No sé muy bien lo que pasó, pero en ese momento di por hecho que se trataba de una persecución. Alcancé a ver en ambos carros hombres sacando medio torso por la ventana, uno disparándole al de atrás y el de atrás disparándole al de adelante. Mi reacción al momento en que se acercaron aún más fue de esconderme. Me daba miedo hacer contacto visual con alguno de ellos, que el chofer diera la orden de que dispararan hacia mi ventana, en donde había un testigo de los hechos. También me daba miedo una bala perdida. Nunca supe cómo sucedió, pues estaba agachado en ese momento. Solo escuché que uno de los coches frenó de golpe e inmediatamente hubo un impacto fuerte. Pensé que se habían estrellado con algún poste o una casa. Sin embargo, tras la rápida colisión se silenciaron los balazos y el ruido de los carros. Me asomé por la ventana y vi que ambos vehículos desaparecían al doblar la calle. No sé de dónde salió, pero lo único que quedó en la escena fue una rojiza nube de polvo. Cuando ésta se empezó a esparcir con el viento, a mitad de la calle apareció el cuerpo de una persona. Eso fue lo que golpearon, un cuerpo que uno de los 2 coches aventó por los aires y dejó tumbado frente al altar del santo. La reacción esperada sería la inmediata aparición de vecinos rodeando el cuerpo, tratando de averiguar de quién se trataba, quién había quedado tirado en medio de un creciente charco de sangre. Como te dije en un principio, la cuadra estaba tan solitaria que nadie más que yo presenció aquel, si se le puede llamar, accidente, horrible accidente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras me tomaba un momento para asimilar lo que acababa de presenciar. Sentí una mezcla de impotencia y tristeza ante la fragilidad de la vida humana y la violencia que había presenciado. El aire disipó completamente el polvo, dejando ante mis ojos una de las escenas más terroríficas que he visto en mi vida. El corazón me latía muy rápido. Fue la primera y hasta el día de hoy la única vez que he visto un accidente mortal, pero también algo extraño, rarísimo, incomprensible, macabro. En el altar ante el que estaba tirada la persona, sucedió algo. Algo se movió. Al principio no supe qué fue. Fijé mi atención en la pequeña capillita hasta que volví a ver movimiento. La segunda vez lo vi más claro. Sin embargo, no pude sacudir mi mente y pensar que no había sido mi imaginación. El santo tras la vitrina se movió. Quise pensar que había sido el viento, aunque también me vino una mezcla entre miedo y deseo de presenciar algo religioso sobrenatural. No fue una corriente de aire, lo sabía bien. No solo se le movió la túnica, el santo acercó su rostro al cristal para apreciar mejor al sujeto que yacía a media calle. El rostro de la persona ya no sufría, se veía sin vida. Sin embargo, de cuando en cuando el cuerpo se sacudía en terroríficas convulsiones que me provocaban desesperación, pues sabía que tenía la obligación de hacer algo al respecto. Llamar a emergencias, a la policía, gritar para que alguien acudiera a brindarle el apoyo que yo no podía darle por varias razones. Por mi edad, porque ni siquiera tenía idea de cuál era el número que tenía que marcar en el teléfono, y porque me encontraba encerrado en mi casa. Lo siguiente que ocurrió me hizo dar un trago amargo, y no sé por qué, pero me provocó vértigo y un extraño mareo.
Sería porque jamás imaginé que vería algo así. La puerta del altar se abrió lentamente sin que nadie la estuviera jalando o empujando. El santo, no sé si era de madera o de yeso, pero a pesar de ello, se estaba moviendo de manera extraña. Antes de salir del altar, se agachó un poco y con mano temblorosa tomó una de las veladoras que tenía ante sus pies. Intrigado y atemorizado, no pude apartar la mirada. Aquella figura se irguió de nuevo y con una peculiar rigidez bajó del altar. No puedo decirte si aquel santo tenía conciencia de sus alrededores, si solamente se estaba acercando, guiado por la energía de vida que escapaba del cuerpo del accidentado. No quería que me viera, pero al mismo tiempo algo dentro de mí pedía a gritos que se supiera que de una escena tan impactante como esa, yo estaba siendo testigo. Si hubiera podido grabar, lo hubiera hecho. Lo malo es que no tenía con qué, además estaba tan asustado que ni siquiera lograba moverme de mi sitio, ni siquiera para ir a buscar una cámara fotográfica a la recámara de mis padres. El santo se acercó poco a poco al herido. Agachó un poco la cabeza para mirarlo con sus ojos vacíos, de madera o de cristal. Luego se inclinó con una insólita contorsión y ante él puso una de las veladoras. Sé que si esto se lo estuviera contando a mi tía Silvia, que es religiosa, estaría ahogada en llanto, besando la cruz que cuelga de su cuello y agradeciéndole a Dios por el milagro y las bendiciones. La cosa era que no se trataba de un santo de la iglesia. En todos lados, sobre todo en lugares apartados, la gente tiene a sus propios santos. No diré su nombre porque le tengo algo que siempre he dicho que es respeto, pero en realidad es miedo, mucho miedo, sobre todo después de aquella ocasión. Cuando vi bien, me di cuenta de que no le estaba acomodando la veladora a los pies, como se hace en los velorios. Estaba dejando gotear la cera caliente sobre una de sus extremidades rotas. ¿Con qué motivo? No lo sé. El caso es que de repente el santo levantó la cabeza y miró directamente hacia mi ventana. Sus ojos profundos y penetrantes parecían traspasar mi alma. Me sentí paralizado, incapaz de moverme o respirar. Un doloroso escalofrío recorrió mi cuerpo cuando sus labios se curvaron en una sonrisa macabra. El santo extendió su brazo hacia mí, señalándome con su dedo rígido. El terror se apoderó de mí mientras retrocedía, alejándome de la ventana. Cerré las cortinas de un golpe, deseando con todas mis fuerzas que aquella pesadilla llegara a su fin. Me quedé mirando hacia allá, a pesar de que entre la calle y yo estaban aquellas cortinas que bloqueaban mi vista. Solo vi que de un momento a otro algo iluminó el exterior. No como una segunda vela, no como el foco de una casa o un nuevo reflector en el altar. Era una llamarada que tomó su tiempo en alzarse y rugir. Me asomé temerosamente y entonces vi dos cosas que me hicieron temblar. El santo estaba de vuelta en el altar con su postura inicial y la puerta de cristal cerrada, pero eso no era lo que ardía en llamas, era el cuerpo. Un cuerpo tendido sobre el suelo que se retorcía en medio de las feroces llamas. Esto que te cuento me aterra en distintos grados, por eso nunca me atreví a decir que yo había sido la única persona que vio los horribles acontecimientos.
¿Tú no crees que me encerrarían en una institución si les dijera que, después de haber sido impactado por un auto a gran velocidad, uno de los santos más queridos de la comunidad se bajó de su altar a incendiar el cuerpo del accidentado? No sé si a ti te pase lo mismo, pero el remordimiento que me tenía inquieto, incómodo e insomne se disipó semanas adelante cuando me enteré de que el fallecido era ni más ni menos que un hombre que había abusado de muchas personas. No daré detalles, pero cometió crímenes espantosos contra gente inocente. Entonces la cosa cambia, ¿cierto? Incluso se aclara la confusión. ¿Por qué una figura divina, entre comillas, haría algo así? Pues porque el santo actuó como debía hacerlo. No fue un castigo, sino apenas lo que aquel horrible sujeto se merecía. Tengo una historia que se me quedó muy grabada y que ocurrió en mi adolescencia. En esos años mi padre trabajaba en un juzgado. Este lugar estaba cerca de mi escuela. Ambos sitios se encontraban demasiado lejos de casa. Por esa razón, después de la hora de salida, mi padre me iba a recoger y me tenía en el edificio con él hasta la noche. Una vez, cuando íbamos de vuelta a casa, nos tocó ver un accidente horrible. Andábamos en el carro saliendo del centro de la ciudad. No me acuerdo qué avenida tomamos al salir de Izazaga, pero por ahí de las 9 de la noche vimos que un automóvil de color oscuro, al pasarse un alto, arrolló a 2 personas y se dio a la fuga. Me acuerdo que mi padre me preguntó a mí qué debía hacer, alcanzar al coche o detenerse a pedir ayuda para las personas que quedaron en el pavimento. Mi padre aceleró el vehículo, pero mucho antes de que él llegara a donde había ocurrido el accidente, el coche agresor volvió. Se habría arrepentido de haber huido, pensamos al mismo tiempo. Mi padre entonces bajó la velocidad y trató de tranquilizarse porque todo eso lo alteró. El coche no apareció en la calle de reversa, se había dado la vuelta completa. Algo raro que yo vi y mi padre no notó era que el carro tenía la parte frontal reforzada. El golpe que se dieron aquellas personas contra la defensa no le hizo ni un rasguño al coche. Si me preguntas, yo te diría que ese carro había sido modificado para atropellar gente. Mi padre no se imaginaba lo que estaba pasando. Yo sí, no sé, tal vez por ver demasiadas películas. Estaba tan espantado en la expectativa de lo que estaba por ocurrir que ni siquiera se me pasó por la mente advertirle a mi padre que no se acercara más. El coche se paró muy cerca de aquellas personas, por lo que se veía desde nuestra distancia, parecía que en ellos ya no quedaba rastro de vida. El golpe había sido muy fuerte, para ser honestos. La puerta del vehículo se abrió y del interior descendió un hombre que portaba una máscara. Bueno, mi padre dice que era una máscara, yo creí que ese era su rostro. Las facciones estaban exageradas, la boca era ancha, la nariz larga. No podía ser su piel de ese color, he de reconocer, pues se veía como grisácea o blanquecina. Sus manos eran muy grandes y se veían muy pesadas. Lo que teníamos ante nuestros ojos era algo grotesco, algo que de un momento a otro nos puso a temblar. La cajuela del vehículo se abrió. Alguien desde adentro la abrió. Aquel sujeto se agachó y cargó uno de los cuerpos y lo metió a la cajuela. En el suelo se alcanzaba a ver una extraña mancha que rápidamente se volvió más fácil de identificar, ya que mi padre decidió no detenerse. No sé si creyó que podía hacer algo para ayudar, pero se detuvo frente al cuerpo restante. Yo lo vi hacer el esfuerzo por quitarse el cinturón, incluso desactivó el seguro de la puerta, pero no se pudo mover. Yo tampoco me hubiera atrevido a confrontar a aquel sujeto de más de 2 metros.
Ese hombre o esa cosa, porque el rostro se le veía mal, pero también todo lo demás parecía un monstruo con una mirada horrenda. El sujeto levantó del suelo al segundo muerto y también lo echó al carro. Esto lo hizo muy rápido, aventando el cuerpo y azotando la cajuela. Después de esto, el sujeto se subió rápidamente al vehículo. Lo tenía encendido, por lo que lo hizo arrancar casi inmediatamente. Lo que hizo después no nos lo esperábamos. La persona se nos fue encima con el carro, nos impactó el frente con su reforzada defensa. 2 golpes dio, pero fueron suficientes para accionar las bolsas de aire y prender todos los focos del tablero del auto. El sujeto huyó y nosotros ya no pudimos lograr ni siquiera que encendiera nuestro carro. Mi padre bajó a ver cómo lo habían dejado, luego miró hacia la esquina de la calle y me pidió que me quedara mientras que él fue a ver las manchas que había en el pavimento. Él estaba horrorizado y yo recuerdo que me sentía muy espantado. Le gritaba que volviera, no fuera que regresarían a atropellarlo a él. No sé qué vio en el sitio del accidente, pero se dobló a volver el estómago. Cuando se acercó a mí, seguía pálido y tenía los labios secos. No me quiso decir qué vio, me encerró en el carro y me hizo prometer que no saldría por nada del mundo. Esto que te cuento ocurrió cuando apenas comenzaba la era del celular y ninguno de nosotros tenía uno de ellos. Él se fue a buscar un teléfono público para llamar a la policía y posteriormente denunciar. No sé hasta dónde lo encontró o qué tanto estuvo hablando. El caso es que se tardó demasiado. Mientras él no estaba, una mujer salió de la puerta de una casa en la esquina de enfrente. Antes déjame decirte que ese cruce de calles está construido de tal manera que está muy propicia a la comisión de un crimen. En una esquina, un edificio de oficinas, vacío por las noches. En la otra esquina hay una bodega, también desierta. Un edificio de departamentos en la otra y un pequeño parque en la restante. El edificio de departamentos tiene su entrada por otro lugar, así que esas son las espaldas de este. De una pequeña puerta de esas paredes salió una mujer, traía una manguera, cubetas y escoba. Alguien que la estaba ayudando adentro abrió el grifo a su señal y empezó a rociar la calle con agua. Luego aventó las cubetadas que seguramente tenían algún líquido o limpiador, pues casi inmediatamente se hizo espuma, a la vez en que salió un poco de humo. La señora se puso a tallar la escena del crimen. Cuando mi padre regresó, la señora ya se había ido a su casa y hasta su puerta se encontraba cerrada. Mi padre se llevó las manos a la cabeza cuando vio que en el pavimento no quedaba ni rastro del accidente. La señora barrió muy bien el agua, solo dejó una mancha húmeda que con el calor restante de la tarde en cualquier momento se iba a terminar de evaporar. La policía llegó, examinó, pero no encontró ni siquiera huella de las llantas derrapadas. A mi padre le conté lo que vi cuando no estaba y aunque tocó sin cesar la puerta de donde salió la persona que lavó la calle, nunca le contestaron, jamás le abrieron. Días adelante mi padre habló con unos conocidos del juzgado. Ellos lo refirieron con alguien que prometió que investigaría al respecto. Esa persona, después de escuchar detenidamente lo que había visto mi padre con sus propios ojos, le dijo que dejara de preocuparse por el asunto y para evitar más problemas, que ya no pasara por ahí tan tarde. Casi estamos seguros de que no creyó nada de lo que dijo mi papá. Esta historia es espantosa en varios niveles, pero algo sucedió que me impide olvidarla. Algo que de tan solo recordarlo me provoca la náusea. Tanto la persona que recogió los cuerpos como aquella que lavó la calle, ambas masticaban algo que habían levantado del pavimento. Durante muchos años mi abuelita nos inculcó varios miedos. La mayoría de las cosas que había afuera para ella eran muy peligrosas.
Eran los años 90, entonces se informaba exclusivamente con la radio y el periódico. Tenía entendido que había demasiada violencia en las calles, por lo que casi no nos dejaba salir. Nosotros crecimos y nos independizamos, pero ella siguió espantándose con las cosas que escuchaba y leía. Recuerdo bien que en 2007 quedó recluida completamente por decisión personal. Ocurrió exactamente después de que una de sus vecinas la visitó para contarle algo espantoso. Doña Irma solía tomar el transporte público para sus consultas con el dentista. Creo recordar que utilizaba 2 rutas de peceros para ir a un edificio cerca del metro Salto del Agua. Esa persona no salía a la calle con miedo, como mi abuela. Andaba muy tarde afuera, recorriendo las oscuras avenidas del centro histórico. En una ocasión le tocó la última consulta del día. Salió mucho más tarde de lo que acostumbraba, casi a las 9 de la noche. Tomó el primer camión, la llevó a la Merced. Ahí tomaría un segundo transporte hacia su casa. A mitad de camino se subió un sujeto encapuchado. En cuanto abordó, abrió una mochila grande de donde sacó un arma. Mientras apuntaba a los pasajeros, les anunció la clase de objetos de valor que quería que depositaran inmediatamente en la bolsa. La vecina de mi abuela traía un monedero y sus cadenitas. Antes de esa ocasión, ella ya había sufrido un asalto. Sin embargo, los criminales le dijeron que no se preocupara, se la asaltaron. La señora se sintió un poco respetada por su edad. Esa vez el sujeto se veía muy mal, parecía que había consumido mucho de algo que lo pusiera en alerta, que le diera el valor de hacer lo que estaba haciendo. Una persona en ese estado no se tentaría el corazón para jalar el gatillo. Doña Irma no tuvo de otra más que entregar sus pertenencias. El sujeto incluso esculcó a los pasajeros que creyó que escondían sus cosas. Cuando terminó su cometido, saltó por la puerta de descenso hacia la calle. Al parecer, el chofer estaba mirando en todas direcciones, buscando una patrulla para denunciar el robo. Entonces, pasó algo que a todos dejó sin habla. Todos miraban el momento en que el asaltante se alejaba de la unidad. Solo pocos notaron de dónde salió aquello que lo atacó. Se abrió una boca de tormenta y de ahí salió. Estoy hablando de una rejilla amplia que colecta el agua de la lluvia. Generalmente las encuentras a los extremos de una avenida, a un lado de la banqueta. De ahí salió un extraño ser. Emergió rápido del agujero, se le fue encima al asaltante. Lo abrazó, lo apretó tan fuerte que rápidamente empezó a lastimarlo. Hizo que soltara lo que había robado, torciéndole los brazos. Aquella cosa tenía un rostro humano, pero también tenía dientes grandes, filosos. Era enorme, pero también era delgado. Tenía la complexión necesaria como para entrar por aquella estrecha coladera. El ladrón no tuvo oportunidad de forcejear. Como si una boa lo estuviera constriñendo, se rindió a lo que la criatura que salió del drenaje ordenó. Ese extraño ser se lo llevó a su escondite. Primero entró él y luego arrastró al asaltante al interior. La vecina de mi abuela dice que adentro del pecero, la gente, por un lado, celebraba el merecido que estaba recibiendo el ladrón, pero también empezaron a sentirse incómodos por la manera en que estaba sufriendo. El cuerpo entró bien, pero la cabeza se atoró. Lo que se lo estaba llevando jaló tan fuerte que se escuchó un horrible tronido de huesos. Luego de eso, la rejilla se cerró y la noche volvió a ser serena. El chofer bajó por la bolsa y la llevó de vuelta al camión.
Allá arriba se repartieron las cosas con cierto sentimiento de triunfo. Sin embargo, sobre de todos aquellos que habían sido testigos, aún les quedaba un sabor amargo en la boca. Mi abuela quedó horrorizada con esta historia, especialmente porque doña Irma le dijo que el lunes siguiente regresó a consulta. Justo en donde los asaltaron, ella pidió bajar, quería asomarse por la boca de tormenta, por entre las rejillas que conducían al drenaje. No vio unos ojos, pero dijo que algo la estaba observando desde la oscuridad. Mi papá es de Durango, de un lugar muy alejado de la capital del estado. Me dijo que no pusiera nombres ni lugares exactos porque parte de su familia todavía vive allá y no quiere provocarles alguna molestia. Es un pueblo bonito, el centro tiene sus calles empedradas, su plaza, su iglesia, un par de monumentos y su mercado. Según mi padre, todo sigue idéntico a como estaba hace 35 años. El día en que visité aquel pueblo, la feria estaba a mitad de la plaza. Llevamos a mi hermana a ver las atracciones y los payasos, mientras que mi mamá y mis tías se fueron al baile. Estaba subida en el barco pirata. Me acuerdo que traía el pelo suelto y con cada subida y bajada, la cabellera se le enredaba en la cara y no podía ver. Mi papá y yo nos quedamos cuidándola desde lejos. Nos habíamos quedado un buen rato callados. De pronto noté a mi padre un tanto pensativo. Era ajeno al carrusel de sonidos festivos y alboroto a su alrededor. Su mente viajaba por el túnel del tiempo, exploraba un capítulo enterrado en lo más profundo de su memoria, desencadenado por el ruido de la feria. De repente, como si una brisa de recuerdos hubiera soplado sobre de él, sus ojos volvieron a centrarse en el presente. Pasó algo muy feo en esta feria cuando yo vivía aquí. Me dijo que entonces tenía 16 años. Esa noche había ido a la feria porque andaba saliendo con una muchacha. Llegaron temprano al lugar, se fueron a sentar a unas bancas y mesas en donde estaban sirviendo de comer. Ahí vieron que una pareja estaba discutiendo. Él traía bastantes tragos encima. Ella se veía muy ansiosa. Casi se podía adivinar lo que ella estaba pensando, en que siempre que tomaba se ponía igual, agresivo, necio y violento. Peleaban por algo sin importancia, según mi padre, además de que era él quien no soltaba el tema. Alguien entre la multitud que también veía la escena gritó al aire que ya no le vendieran alcohol. El sujeto se levantó y se fue a buscar pleito. Aventó sillas y volteó un par de mesas. Cuando un tipo lo confrontó, le dio una cachetada y él sacó una pistola. El otro no tuvo más opción que pedirle perdón. Lo hizo que se arrodillara. Mi papá le dijo a la chica que era hora de irla a dejar a su casa porque generalmente esas cosas terminan mal. Ahorita uno de ellos se humilla, el otro lo obliga a punta de pistola a que se rebaje. Al rato el humillado seguramente regresará con su familia, bien armados y con ganas de matar. La chica con la que venía mi papá le dijo que tenía muchas ganas de subirse a la rueda de la fortuna, que si él se quería ir, ella se iba a subir sola, así que terminaron quedándose. Se hubieran ido. Yo estaba tan adentrado en la historia que me estaba contando mi papá que cuando apareció mi hermana de vuelta del juego mecánico me sobresalté. La llevamos a que se subiera a otro y entonces le pedí a mi padre que continuara. Formados en la fila de la rueda de la fortuna, escucharon nuevamente la voz de aquel borracho que, además de estar discutiendo acaloradamente con su esposa, ya había agredido a otras personas.
Lo deseable hubiera sido que alguien se encargara de este tipo de personas, pero no había ningún guardia ni policía, además de que como ya había presumido el arma, ¿quién se iba a atrever a plantarle cara? A final de cuentas no fue necesario que alguien lo hiciera. El destino tiene maneras muy extrañas de ejecutarse. La pareja se acercó a donde estaba mi papá y la chica. Pasaron a un lado de ellos, aún discutiendo. Ella le pedía que se fueran a la casa, que dejara de tomar. En un momento a ella se le ocurrió decir que se iba a ir y que iba a pasar a casa de su suegra y le iba a pedir que fuera por su hijo a la feria. El sujeto enfureció y se le fue encima a los golpes. A diferencia de cuando lo vieron en las comidas, el hombre estaba más borracho ahora. Sus movimientos eran torpes pero violentos. Ella lo esquivó una vez, 2 veces, la tercera fue cortesía de ella. Lo empujó sin saber que éste se iba a ir hacia adelante a tropezones, que iba en dirección a la máquina que operaba aquella rudimentaria rueda de la fortuna. Se le enredaron los pies con un mecate que jalaba la esquina de una lona y se fue de boca. La cabeza del sujeto fue a quedar exactamente entre los dientes de madera de los engranes que hacían girar la estructura. Se escuchó que algo tronó. Se hizo silencio sepulcral. Solo la música que había en el fondo se escuchaba. Todas las voces estaban calladas. En segundos la gente cayó en cuentas de lo que acababan de ver, y entonces vinieron los gritos. La inercia hizo que la rueda siguiera girando cuando ya habían dejado de impulsar el mecanismo. El cuerpo de pronto cayó al suelo. Había personas tapándose los ojos, otras volviendo el estómago. La esposa del sujeto estaba pálida, a punto de desmayarse. Ya habían regresado los que habían tenido pleito con él. Ante el cuerpo se persignaron sin soltar las armas que trajeron consigo. Lo que vio mi papá y la gente del pueblo que acudió esa noche a la feria hasta ese momento no era lo peor que iban a ver. El cuerpo estaba intacto, salvo porque después de los hombros y el cuello ya no había nada. Tú pensarás que algo así provoca la muerte instantánea. Sin embargo, una vez que cayó al suelo, los brazos saltaron en un espasmo. Segundos después lo hizo nuevamente y luego otra vez. De pronto, el cuerpo comenzó a sacudirse en violentas convulsiones. Los gritos de horror fueron silenciados por gritos de confusión y desesperación. Aquellas personas que se habían atrevido a acercarse un poco se echaron para atrás. 2 de ellos, recuerda mi padre, se fueron de espaldas y cayeron sentados en el suelo. El sujeto, si se le puede llamar aún así, se levantó del piso. No hay manera de explicar lo que estaba sucediendo ante la mirada desconcertada de decenas de personas, incluyendo mi padre. Podría haber tenido un último suspiro de vida o de energía, sin embargo, no solo se puso de pie. Tambaleándose y sin sentido alguno de equilibrio, se echó a correr. Nadie, ni su esposa, se atrevía a ir tras de él. Tropezó, cayó al suelo, pero pavorosamente se volvió a levantar. Las personas que vieron el accidente ya no presenciaron lo que sucedió después, solo escucharon los gritos que venían de lo lejos. La fila de la rueda de la fortuna se disolvió. Ya nadie ponía atención a la feria, todos estaban interesados en el extraño y escalofriante desarrollo de los hechos. Los que se quedaron en las cabinas a lo alto de la rueda de la fortuna no tenían idea de lo que estaba pasando. Nadie los bajó, nadie les dijo nada,
Solo vieron a un hombre sin cabeza echarse a correr entre la multitud alterada. El último grito lo dio una mujer dentro de una carpa. Salió a avisar que aquella aberración se había metido a la casa de los espejos. Una pequeña tienda con 6 espejos de cuerpo completo que modificaban el reflejo y lo distorsionaban. La muchacha que cuidaba la atracción estaba pálida. Había terminado de vomitar, pero no podía dejar de sentir las arcadas. Cuando se atrevieron a entrar, el cuerpo ahora sí ya no tenía vida. Estaba tirado en el suelo, inerte. Dice mi papá que aquella pareja no era de ahí, de ese pueblo. La esposa no se quedó a reclamar el cuerpo. En medio del tumulto y la confusión, huyó. No hubo manera de identificar a esa persona. Ni siquiera lo enterraron en el panteón de los que eran de ahí. 1 o 2 kilómetros a la salida de la localidad está la tumba de un hombre sin cabeza. Mi papá dijo que me iba a llevar, pero cuando nos íbamos se le olvidó por completo. Dice él que si eres de Durango, de alguno de los pueblos, seguro te sabes esta historia. La muchacha que cobraba por entrar a verse a los espejos iba junto con la feria de lugar en lugar contando la historia del accidente, lo que solo ella vio dentro de la carpa. La gente vio correr el cuerpo y lo vieron desaparecer. El sujeto entró a la casa de los espejos y se paró frente a uno de estos. No tenía ojos que vieran ni boca que riera. Sin embargo, la muchacha dice que ante el reflejo distorsionado del cuello le salió una asquerosa carcajada. En 2001 yo tenía 9 años. En diciembre de ese año mi abuelita enfermó. Como mi madre se tuvo que encargar completamente de ella, una de mis tías, hermana de mi papá, se ofreció a cuidarme. Me imagino que lo pactaron por teléfono, pues un día, sin avisar, ella llegó por mí. Mi mamá no tenía nada listo. Cuando llegó tía Viviana, me echaron algo de ropa en una mochila y nos mandó en un taxi a la terminal de autobuses. En la noche, tras un tortuoso viaje, llegamos a Veracruz, donde mi tía tenía su casa. Ella vivía cerca del centro, a unas calles del puerto. Me acuerdo bien que esos días fueron un caos porque había festejos por todos lados. No sé decirte si era temporada de carnaval o solo eran fiestas patronales. La cuestión es que a mi tía le gustaban los bailes y no se perdía ninguno de ellos. Viviana tenía amigos en todos lados. Yo la veía que le marcaban a cada rato por teléfono para hacerle invitaciones. Yo en todo eso me aburría, así que francamente cada que llegaba la noticia de una nueva fiesta me ponía de muy mal humor. Como solo éramos las dos, ella no tenía de otra más que cargar conmigo para todos lados. Nunca olvidaré el transporte que usamos para llegar a ese pueblo donde ocurrió la tragedia más espantosa de la que tengo memoria. Era como una combi, pero no tenía ningún asiento. Algunos íbamos tirados en el suelo, otros agachados, de cuclillas, aferrándose de viejos tubos soldados al techo de la camioneta. La gente iba animada, bebiendo, platicando, riendo. Ahí todos viajábamos en una misma dirección, la de la fiesta. Creo que todos se conocían entre sí, que a lo mejor se pusieron de acuerdo para rentar el transporte, ya que al llegar el chofer nos dio indicaciones del lugar donde se iba a estacionar y de la hora en que nos esperaba de vuelta para regresar al puerto de Veracruz. Cuando dijo que a las 6 de la mañana, a mí hasta me dolió la cabeza. Mi tía vio la cara que puse y me dijo que si quería, podría avisarle cuando estuviera cansada para que me llevara a dormir a esa camioneta. De entrada decidí que no me regresaría a estar sola en la combi, mucho menos porque había quedado en un lugar muy solitario y oscuro.
Pero cuando dieron las 12 de la noche yo ya no aguantaba los pies, estaba harta, fastidiada y cansada de ver gente borracha haciendo estupideces. A mi tía Viviana le dije varias veces que me quería ir, no a dormir a la camioneta ni irme a su casa, realmente tenía ganas de irme a mi casa en la Ciudad de México. La cuarta o quinta vez me tomó fuerte del brazo y me llevó a la camioneta. Se veía molesta porque al parecer se le estaba pasando muy bien. Algo que debes saber es que muy cerca de ahí había un cuartel militar. Esto tiene relevancia porque había uniformados en la plaza, entre los juegos mecánicos, en los extremos de las pistas de baile. Esas cosas no se ven en la capital, pero mi tía decía que eso era normal ahí en Veracruz. A mí no sé por qué, pero los soldados siempre me han puesto nerviosa. En fin, mi tía me llevó a la camioneta casi a la fuerza porque cuando supe que me llevaría a encerrar a ese vehículo que había quedado estacionado muy lejos, me empezó a dar miedo, nervios y ansiedad. Para mi suerte, cuando llegamos, me encontré en la camioneta con una señora mayor que tampoco había aguantado la fiesta. Aquella era una mujer que me daba mucha confianza, así que no tuve problema en quedarme con ella. Nos acompañaríamos las dos hasta las 6 de la mañana. Recuerdo bien el olor que había en la camioneta, era una fea mezcla de sudor y humedad. La señora me estuvo platicando unas cosas hasta que me quedé dormida. De pronto, un fuerte estallido sacudió todo a nuestros alrededores. El ruido que nos despertó fue precedido por una segunda explosión. Me levanté para ver por los vidrios de la camioneta lo que estaba sucediendo. Algo había pasado en la feria. A lo lejos, resplandores amarillos, rojos, azules, grandes bolas de fuego, chispas, más explosiones. Yo no lo sabía en ese momento, tal vez no me lo imaginaba o por estar tan profundamente dormida no lo podía entender. La señora que estaba conmigo intentaba abrir la puerta de la camioneta, pero la mano le temblaba de miedo. Ella sí sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Los fuegos artificiales explotaron todos al mismo tiempo entre los asistentes. No me lo vas a creer, pero el resultado de la explosión salpicó de todo hacia todas direcciones. No quiero darte muchos detalles, pero en los cristales de la camioneta y hasta en la polvosa carretera había restos, materia, pedazos de carne y de hueso. La señora, horrorizada, me regresó al interior de la camioneta y ella también se subió. A mí lo que súbitamente me preocupaba era saber si mi tía se encontraba con bien, pero especialmente para determinar si había quedado abandonada en medio de la nada con una desconocida. 6 camionetas repletas con uniformados pasaron a nuestro lado. Había silencio, un fuerte olor a pólvora y un escalofriante olor a muerte. Allá en donde había sido el accidente había oscuridad, pero de pronto se encendieron unas luces fuertes. No sé si son recuerdos míos o la señora me lo contó, pero según esto, las camionetas militares tenían reflectores que iluminaron la escena. Se veía que estaba la gente de pie, callada, los espectadores mirando el horrible saldo de muerte en la plaza. De pronto en las camionetas se escuchó algo así como una sirena, una extraña melodía que se reproducía fuerte en los altavoces. Luego de unos minutos el ruido se silenció, pero las luces perduraron. El barullo de la gente volvió, como si todos hubieran despertado repentinamente de la escalofriante pesadilla.
La fiesta se había terminado y en desbandada la gente regresaba a los camiones y las camionetas estacionadas a la orilla de la carretera. El alma me volvió al cuerpo cuando vi a salvo a mi tía Viviana. Ella y los demás pasajeros estaban bien, solo que tenían uno o muchos detalles encima. Venían empapados de agua como si los hubieran rociado con mangueras para bañarlos o limpiarlos. Otra de las cosas es que parecían no saber nada de la explosión. La señora que se quedó conmigo les preguntó, pero nadie le habló al respecto. Se veían como hipnotizados, como si les hubieran borrado la mente. Todavía no daban las 6 de la mañana, que era la hora pactada para volver al puerto, y aún así, cuando todos subieron, emprendimos el camino de vuelta. Te juro que nunca voy a olvidar la desesperada mirada de la anciana que, al igual que yo, sabía que algo había ocurrido. Los miraba a ellos y luego me miraba a mí. ¿Verdad que no estoy loca? ¿Verdad que algo les pasó? Me dijo varias veces al oído. Yo estaba tan asustada que nunca le respondí, solo asentí con la cabeza en 2 ocasiones. Algo que tampoco voy a olvidar era el olor que reinaba en la camioneta. Era una asquerosa mezcla entre sudor, humedad, pólvora y muerte. Mi nombre es Mario, vivo en Ciudad Neza, tengo 32 años. Descubrí tu canal hace poco y me ha gustado bastante. Te quiero confesar que nunca había intentado compartir las experiencias que he vivido o que me han contado. No sé, siempre pensé que a donde las fuera a mandar se iban a perder en un mar de correos. Espero algún día escuchar mis experiencias contadas con tu voz. Cuando eso pase, antes que nada le quiero mandar saludos a mi mamá, la señora María Inés, a mi hermana Betty y a su esposo Iván y a mis sobrinas. Mi cuñado trabajaba un microbús por ahí del 2004, año en el que la primera de sus hijas nació. Dice que era el turno vespertino, pero yo diría que nocturno, pues se suponía que a veces llegaba a la base a checar casi a la 1 de la mañana. Una vez Iván fue testigo de un accidente muy feo sobre Avenida Pantitlán. Dice que no sabe de dónde salió la camioneta, pero sí vio la motocicleta antes de que fuera embestida. La conmoción de lo que acababa de ver lo hizo frenar en seco. No solo hubo una colisión entre la moto y una camioneta, sino que otros coches que cruzaban la intersección se estamparon y en instantes formaron un enjambre de fierros retorcidos. La moto quedó debajo de la camioneta, también la mitad de otro coche. No sé si consideres que las 9 de la noche es algo tarde, pero por acá no lo es. A esas horas, aunque las calles no están bien iluminadas, hay cantidad de comercios abiertos, personas transitando en las banquetas y coches por las vialidades. De todos lados salieron personas a ver el incidente. Seguro estoy de que más de uno se ofreció a llamar a una patrulla o a una ambulancia. Iván tenía la oportunidad de avanzar antes de que el tapón se hiciera más grande, cuando de pronto alguien metió las manos entre las puertas del camión e intentó forzarlas para abrirlas. Solo un error cometió mi cuñado esa noche, y ese fue accionar la palanca para abrir la puerta y dejar abordar a la persona. Era un sujeto delgado, se veía nervioso, tal vez un poco asustado. Al momento en que venía subiendo, mi cuñado miró al frente y notó que la camioneta que había ocasionado el percance tenía la puerta del conductor abierta. Como es común en esa clase de accidentes viales, el responsable se había dado a la fuga. A mi cuñado no le quedó duda de que la persona que acababa de subir era ese que venía manejando la camioneta de redilas. Estaba desesperado, tenía muy dilatadas las pupilas y efectivamente se veía como si estuviera intentando esconderse. Le pidió a Iván que arrancara de inmediato, que no se quedara a ver. ¿Por qué? Porque le daba mucho miedo la sangre.
Nunca dijo que él había ocasionado el accidente o que necesitaba fugarse inmediatamente. No quería mirar el desastre que acababa de provocar. Seguramente no quería ver en qué estado había dejado el cuerpo del motociclista. Mi cuñado lo meditó a lo mucho 5 segundos, entonces llegó a la conclusión de que, en lugar de ayudarlo, lo correcto sería entregarlo. ¿Qué tenía él de especial como para merecer el apoyo para burlar la aplicación de la justicia? Iván estuvo a punto de levantarse y bajarlo a patadas, pero entonces notó que este sujeto venía cargando una pistola a la cintura. Ahora sí era un dilema, especialmente porque en los asientos de atrás venía mi hermana y una de mis sobrinas en brazos. Se dio otro momento para pensarlo. Mi hermana dice que ella estaba muy espantada, pero no entendía bien lo que estaba pasando porque al momento era solo el conductor, su esposo, el único que veía la escena que tenía al frente. Jamás los amagaron con el arma, pero ¿para qué tentar al diablo? Iván arrancó el vehículo, lo hizo lentamente porque ya se había detenido casi completamente el tráfico. Aceleró, se metió entre los carros que nada avanzaban. Antes de superar por completo el cruce, miró de nuevo al sujeto que acababa de abordar. Tenía el pantalón desgarrado de una pierna y todas sus ropas arrastradas. Venía descalzo, no traía tenis, pero el peor detalle era el horrible raspón que mostró una vez que dejó de mirar hacia el frente. Tenía el pómulo arrancado, se le veía el hueso. Tal vez no se trataba del conductor de la camioneta, sino del motociclista. El asunto no dejaba de ser preocupante, ya que, como portador de un arma, podría tratarse de un asaltante. Imagina que mi cuñado se convierte en cómplice del escape de un hombre que acababa de cometer un robo o un homicidio. Y si aquella persona no quedaba conforme con solo ser ayudada a abandonar la escena. Iván se imaginó tantas cosas que hasta sintió escalofríos. Avanzó entre los coches lo más rápido que pudo. Entonces superó el accidente. En ningún momento pudo despegar la mirada de la gran colisión, del combustible derramado, de las personas que habían quedado atrapadas, de la multitud morbosa que miraba sin ayudar. Entonces vio algo que no se esperaba. La moto había quedado partida en dos. Realmente no estaba debajo de la camioneta, sino que había logrado salir del otro lado. Los tenis estaban aún tirados en el pavimento y a unos metros de la carambola estaba el cuerpo del motociclista. Estaban a punto de cubrirlo con una manta, pero mi cuñado alcanzó a verlo. No podía ser, pero aún así lo era. Se trataba del sujeto que había abordado el camión, descalzo, con el pantalón desgarrado y una herida expuesta en el rostro. Por supuesto que Iván volteó a buscarlo en el interior de la unidad, pero era obvio que este ya no estaba. Sinceramente, nunca me había interesado el tema paranormal, pero hace unos meses mi novia me presentó tu canal. Aún no he podido escuchar todos tus relatos, pero debes saber que voy casi al 80%. Dicho esto, quiero confesar que últimamente estuve pensando de dónde podría sacar una buena historia para contarte. Ni a mí ni a Karen nos ha pasado nunca nada como lo que escucho en tu canal. De alguna manera me siento agradecido, pero con toda honestidad te digo que a veces envidio las experiencias de las personas que se han puesto en contacto contigo. Estuve piense y piense hasta que se me vino una idea a la mente. Mis dos hermanos son ingenieros. Uno de ellos al momento se encuentra trabajando en una obra en Guadalajara, mientras que el otro acaba de regresar de Los Cabos.
En las construcciones pasan cosas horribles, lo sé bien, lo sabes tú, lo saben todos. Tenía un poco de nervios porque no sabía cómo preguntarles del tema. Tampoco sabía quién de los dos me iba a tener suficiente paciencia para hablar al respecto. La noche en que volvió Carlos de Baja California, me pidió que fuera a recogerlo al aeropuerto, así que en el camino de vuelta aproveché. Resulta que lo más extraño que le ha pasado a él le ocurrió en 2018, en Monterrey. En ese entonces, el despacho lo mandó a una construcción abandonada. Estaría un par de semanas supervisando la demolición de un edificio en ruinas. Dice él que desde el momento en que puso un pie dentro de ese lugar oscuro y lúgubre, supo que algo no estaba bien. La verdad es que lo atribuyó a alguna fuga de gas o a la presencia de materia en descomposición, así que no le hizo mucho caso a su instinto y dio la orden de ingresar la maquinaria. Aún así se supone que no fue el único que notó que el ambiente estaba cargado de una energía densa y opresiva, como si el aire mismo estuviera impregnado de una advertencia. A medida que recorría los pasillos polvorientos, Carlos recuerda que los escalofríos le venían repentinamente en todas partes del cuerpo. Una vez más, sin dejarse llevar por supersticiones o miedos infundados, atribuyó aquel hecho a los efectos del abandono y el deterioro del edificio. Ese día solo ingresaron a hacer revisiones, a tomar fotos y a recibir la maquinaria, misma que estuvo llegando en partes hasta la medianoche. Por la madrugada, mi hermano subió al segundo piso, donde los trabajadores le dijeron que había baños que todavía servían. El ambiente a esas horas era todavía más pesado. Nuevamente, la culpa seguramente la tenían los espacios privados del rumor de la vida humana. Por primera vez desde que llegó, Carlos vio algo que lo hizo temblar. Justo estaba ingresando a los baños cuando le pareció ver que una de las puertas de los módulos se abrió y se asomó una persona. Mi hermano dice que en las obras laboran muchas mujeres, sin embargo, al momento no había ninguna. De hecho, eran contados los trabajadores que ya estaban en sitio, pues se supone que la maniobra empezaría al día siguiente. Era una mujer la que se asomaba del último cubículo. Al no ser una trabajadora, Carlos inmediatamente dio por hecho que se trataba de una persona sin hogar que se resguardaba en la obra. Podría haber sido, sin embargo, por la tarde cuando llegaron al edificio, se dieron a la tarea de buscar personas o animales refugiados en la construcción a demoler. El protocolo indicaba que después de una exhaustiva búsqueda se bloquearían los accesos para evitar fatalidades al momento de la demolición. Mi hermano caminó hasta el último módulo, pero casi cuando iba a la mitad, la persona se escondió y azotó la puerta. Carlos se acercó aún más. Sentía que tenía que hacer algo al respecto, pues si había alguien escondido en el edificio, podría morir al momento de las explosiones o los golpes con la bola de demolición. Tocó la puerta, pero nadie respondió. Avisó que se iba a comenzar con el derribo de la construcción a primera hora de la mañana, pero nadie contestó. Se agachó para constatar que había alguien ahí, pero no encontró nada. Probablemente se estaban escondiendo de él, subiendo los pies al inodoro y guardando silencio. Eso pensó, pero la puerta no estaba bien cerrada, así que con cuidado y anunciando que se iba a asomar, empujó el panel. Ahí no había nadie. No fue sino hasta ese momento en que sintió que había cambiado cómo se sentía al respecto de su estancia en esa obra en ruinas. Ya no pensaba que fuera coincidencia la sensación de terror e inquietud que crecía mientras más tarde se hacía.
Definitivamente había algo extraño en el edificio. Carlos no iba a abandonar corriendo el piso. De hecho, pensó que usaría los migitorios y entonces ya no volvería a subir. Regresó a los lavabos y entonces volvió a escuchar que se abría la puerta. Volteó y vio nuevamente a la persona asomada. Ahora sí quería gritar, ahora sí quería salir corriendo. Viró lentamente la cabeza hacia la salida. Al hacerlo, notó que en el espejo no solo se reflejaba a él. Detrás había un sujeto con un saco que le quedaba grande y una cara pálida. Miró a sus espaldas y no lo vio. Lo que le provocó más espanto fue saber que sí había alguien atrás de él, pero no podía verlo. Un brazo frío e invisible le rodeó el cuello y le apretó fuerte. En el espejo se veía que era el sujeto con la ropa llena de polvo quien lo estaba atacando. Sin embargo, a sus alrededores no podía ver nada. Todos se van a morir aquí. Fue lo único que escuchó antes de perder la conciencia por la presión que estaba sintiendo en el cuello. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Tal vez varias horas. Por la ventana de aquella amplia pieza comenzaba a colarse luz de amanecer. Nadie lo buscó. Nadie buscó al ingeniero, nadie notó que hacía falta. Cuando salió, aparentemente alguien ya había dado la orden que él tenía que dar. Las máquinas estaban encendidas y comenzando su labor. Mientras observaba desde una distancia segura, un escalofrío repentino recorrió su cuerpo. Miró hacia arriba y, para su horror, vio que la grúa se tambaleaba peligrosamente, como si una fuerza invisible la estuviera sacudiendo con furia. El ruido metálico resonó en sus oídos mientras la grúa se inclinaba más y más. Mi hermano le gritó a los trabajadores para que se alejaran, pero parecían hipnotizados por el espectáculo macabro. Entonces, en un instante terrorífico, la grúa se desplomó con un estruendo ensordecedor, cayendo en un montón de escombros retorcidos. Algunos trabajadores corrieron hacia el lugar del accidente, esperando no encontrar a alguien atrapado bajo los restos. Mi hermano se adentró en el caos, su corazón palpitaba con miedo. Entre el polvo y los escombros, Carlos vislumbró una figura sombría que parecía flotar sobre los restos retorcidos de la grúa. Era el hombre del saco que, como si estuviera hipnotizándolo, lo llamaba con la mano a la vez en que Carlos obedecía. Entre el montón de desperdicios, escombros y trozos de metal, había un espacio vacío. Ahí el sujeto llamó a mi hermano para que se recostara. Sin que éste pusiera objeción, obedeció. De un momento a otro, lo que había parecido una horrible tragedia se convirtió en un sueño desesperante. Carlos sintió las manos frías y pesadas pasándole por la cara hasta que le cerraron los ojos y lo pusieron a dormir. Acto seguido, despertó del horrible sueño, ahogado en su propia saliva, en el baño. El corazón le latía al máximo, sin embargo, algo le decía que las cosas no estaban tan mal como él las había visto segundos atrás. Era de noche aún, todavía no amanecía. El horrible accidente con la grúa apenas había sido una horrible pesadilla. No obstante, Carlos sabía que todo eso le había sido mostrado ante sus ojos por alguna razón. Mandó a revisar la máquina. Efectivamente, algo andaba mal, algo no funcionaba bien. Sí o sí, la grúa se iba a desplomar al hacer los primeros intentos de demolición. No era un cálculo, era una realidad. Mi hermano no sabe quién o por qué le advirtieron de la tragedia, pero lo agradece.
De hecho, antes de tirar el edificio, le pagó a uno de los trabajadores para que mandaran a traer a un padre para que bendijera el sitio. No inmediatamente, pero la densa atmósfera que provocaba intranquilidad se fue. Con el permiso de mi cuñado, te voy a contar algo que le ocurrió a su hermano hace 12 años. Armando, como se me ocurrió llamarle para respetar su privacidad, vivía en California, en Estados Unidos. Creció allá, pero nació en México. Su situación estaba regularizada. Podría decirse que tenía todo y vivía bien. Sin embargo, un día le ocurrió algo que cambió su vida. Era un día normal, según contó Armando. Él venía caminando a un lado de una bulliciosa y soleada avenida, atiborrada de vehículos pero desprovista de peatones, cuando presenció un espantoso accidente de tránsito. El estruendo ensordecedor y el crujido del metal retumbaron en sus oídos mientras observaba horrorizado cómo dos automóviles chocaban violentamente. Aunque su corazón estaba lleno de empatía y deseaba ayudar, se quedó petrificado, incapaz de actuar. Aquí permíteme hacer una observación. No es que hubiera podido hacer demasiado. La única ayuda consistía en llamar al 911 y esperar a que se presentaran los servicios de emergencia. No obstante, a partir de ese día, Armando no dejó de culparse. Tal experiencia dejó una huella profunda en su mente y su corazón, generando un trauma que lo atormentaría en los días venideros. El hermano de mi cuñado, sintiéndose abrumado por el cargo de conciencia y la impotencia, empezó a sufrir ataques de ansiedad y de nervios. Las horrendas imágenes, los cuerpos torcidos, las manchas y los charcos rojizos, las expresiones de dolor, las miradas que palidecieron ante sus propios ojos, lo volvieron temeroso de los coches, de las vías rápidas. El sonido de llantas derrapándose o el claxon lo sobresaltaban, lo ponían a temblar o de malas. Después de mucho tiempo de estar evadiendo terapia o aunque sea platicarlo con alguien más, tomó la difícil decisión de reubicarse en México, su país natal. Buscaba una oportunidad para sanar y encontrar un nuevo comienzo en un lugar que no le resultaría familiar, donde no conocía a nadie. Lleno de congoja, emprendió el viaje de regreso a un lugar que por ningún motivo parecía su casa, pero iba con la esperanza de no volver a ver nada que le recordara las grandes calles y avenidas de California. A bordo del avión, la ansiedad se apoderó de Armando mientras sobrevolaba los vastos paisajes y ciudades desconocidas. Cada minuto que pasaba se sentía interminable y su deseo de llegar a México se intensificaba a cada momento. Quería dejar atrás el tormento que lo acechaba y encontrar la rendición en su tierra natal. Finalmente el avión aterrizó y Armando pisó suelo mexicano una vez más. Sin embargo, el trayecto no había terminado. Aún debía recorrer una larga carretera para llegar a su destino final. Subió a un camión que lo llevó junto con un puñado de pasajeros por una solitaria autopista. Mientras transitaba por la oscura vía, su mente se llenaba de pensamientos inquietantes. Recordaba vívidamente el accidente que había presenciado en Estados Unidos y el sentimiento de impotencia que lo había invadido. De repente, en medio de sus pensamientos tumultuosos, otro accidente ocurrió justo a un lado de él. ¿Cuál era la probabilidad de que esto ocurriera? El corazón de Armando se aceleró y una mezcla de temor y determinación se apoderó de él. Esta vez se negó a quedarse inmóvil. A pesar de sus heridas emocionales pasadas, sabía que tenía la capacidad de marcar la diferencia en ese momento crítico. El autobús se detuvo.
Aquel tramo verdaderamente parecía estar situado en medio de la nada. La situación era muy distinta a la anterior. En ese lugar completamente desolado no había opción, no había señal de celular ni alguna estación de servicio a la vista donde se pudiera hacer una llamada a los servicios de emergencia. El camión lo que tenía que hacer era retomar su camino, si acaso subir la velocidad para llegar cuanto antes a solicitar ayuda. Sin dudarlo, Armando se levantó de su asiento y caminó alarmado hacia el frente. Estaba nervioso, le sudaba la frente y la espalda, además de que le temblaban las piernas. Su peor temor se había manifestado nuevamente. Sin embargo, algo en alguna parte recóndita de su ser le decía que ahora sí tenía que hacer algo. Bajó del autobús y corrió hacia la escena del accidente. No contaba con que sería el único en ofrecerse, tampoco pensó que el camión haría lo que era necesario y debido, dejarlo ahí e ir a buscar ayuda. Cuando el camión desapareció, solo quedaron las parpadeantes luces del vehículo volcado y el montón de lamentos que salían de entre los fierros retorcidos. Lo demás era oscuridad de noche. Antes de pasar a lo siguiente, debo decirte algo. Si te encuentras en una situación parecida, no hagas nada que pueda poner en riesgo la integridad de los involucrados. A veces, esperar es lo mejor que puedes hacer. Armando vio a personas heridas y asustadas, y su desesperación por no dejar que sucediera lo de la última vez se apoderó de él. Utilizó su conocimiento de primeros auxilios para proporcionar ayuda y consuelo a los afectados. Su experiencia previa le había enseñado una lección extraña. El miedo y la duda no tenían cabida cuando se trataba de ayudar a los demás. No sé si hizo uso de fuerza sobrehumana o si en realidad le fue muy fácil desatorar las piezas que estaban dobladas sobre otras. Espero la curiosidad no te haya llevado tan lejos como para ver operaciones de rescate de ese tipo de siniestros. De lo contrario, déjame decirte que se usan grúas para levantar las pesadas carrocerías o poderosas sierras para cortar los metales que aprisionan a los heridos. Era una camioneta donde viajaban 4 hombres y una mujer. El conductor tenía lesiones graves y al igual que los demás, estaba atrapado en el interior. Armando dijo que sus alrededores olían a balatas y a plástico quemado, a combustible derramado, pero también a sangre y a muerte. Sin importarle su propia seguridad, luchó contra el tiempo y logró liberarlo del automóvil. No había testigos de lo que estaba ocurriendo más que los involucrados en el accidente, pero ellos estaban en shock y no sabían qué hacer o qué decir. La primera persona liberada cobró un poco de conciencia cuando lo desatoraron del diminuto espacio entre el volante y el asiento. Caminando, apoyándose del hombro del hermano de mi cuñado, llegó a la orilla del camino y se sentó. En más de una ocasión desgarró la ropa de los desafortunados para improvisar vendajes y torniquetes. La adrenalina corría por sus venas, impulsándolo a superar sus propios miedos y limitaciones. La mujer iba en el asiento del copiloto. Ella era la que parecía llevarlas de perder. Sus piernas estaban prensadas con el tablero. Armando trataba, pero no encontraba manera de liberarla. Ver cómo se le iba la vida le recordó aquella frase que se repite muy seguido en todos lados: cada segundo cuenta, especialmente porque lo que más la estaba afectando era el cinturón de seguridad que daba vueltas alrededor de su cuello. Cuando estaba intentando arrancar la gruesa cinta al otro lado del asiento, tuvo que pasar por encima del torso de la persona. Fue ese el momento en que escuchó un susurro que le erizó los vellos de todo el cuerpo.
Déjame morir aquí. De pronto, como si se hubiera formado un vacío frente al vehículo, algo implotó. El espacio entre el tablero y los asientos de adelante se expandió, permitiendo, ahora sí, que la mujer fuera liberada. Ya solo hacía falta cortar el cinturón de seguridad. Todo lo que te estoy diciendo ocurrió por lo largo de eternos minutos. Armando no debió estar haciendo lo que estaba haciendo, o sea, poniendo en riesgo de romperse el pequeño hilo de vida que guardaban los pasajeros de la camioneta. Ayudó a la pasajera a salir, también la condujo caminando a la orilla del camino junto con su compañero. Esta siniestra crónica se repitió con todos y cada uno de los tripulantes. A unos los jaló, a otros los sacó por la ventana, los arrastró por el pavimento hacia el acotamiento. No se vio las manos y la ropa, sino hasta que a lo lejos las luces de los servicios de emergencia se empezaron a notar. Tenía heridas, quemaduras, raspones, arañazos que seguramente se hizo con la carrocería retorcida. También estaba embarrado de coágulos rojos y marrones. Eran sus propios fluidos y la sangre de sus heridas, pero también la de los demás. Le tomaron fotos para documentar el caso, fotos que vio mi cuñado, pero que por ningún motivo me enseñarían a mí o me permitirían mostrar. Decían que parecía como si se hubiera sumergido en una alberca roja, hasta la cara la tenía pintada del color de la muerte. Pero ¿sabes qué fue lo peor que ocurrió esa noche? El despertar del hermano de mi cuñado. Cuando la ayuda se presentó, se llevaron un susto horrible, casi de infarto. Efectivamente, Armando había ayudado, entre comillas, a esas personas. En el momento en que las inspeccionaron a todas a la orilla de la carretera, las encontraron sin vida. No fallecieron a la orilla del camino, sino en el accidente. No sé si deba contarte los detalles, pues a mí me quitaron el sueño por varias noches. La muchacha no tenía piernas, no sé cómo es que Armando dijo que había salido caminando del vehículo. Entre sus brazos abrazaba su cabeza como si se tratara de un bebé al que estuviera arrullando. Igual con el conductor, el pasajero 3 y 4. Un último detalle, uno que me parece el más perturbador, es que todos sonreían, pero no como si estuvieran dando las gracias, más bien como si se estuvieran burlando de algo o de alguien. Los rescatistas revisaron el vehículo en búsqueda de algún último tripulante. Estuvieron a punto de darse por vencidos cuando escucharon unos gemidos provenientes de la cajuela. Ahí había alguien, sorprendentemente se encontraba vivo y a salvo. La parte trasera de la camioneta estaba colapsada también, sin embargo, en la cajuela se formó una cápsula de aire que mantuvo casi intacta a una persona que, extrañamente, viajaba ahí. Tenía manos y piernas atadas y una mordaza impidiéndole hablar o gritar. Cuando la pudieron liberar y conducir a la ambulancia para darle atención, la persona se puso a gritar con horror. Estaba en shock, como cualquiera lo hubiera estado, pero es que hay algo que no hemos considerado. Las 5 personas a bordo de la camioneta la llevaban secuestrada. Poco antes de que la inmovilizaran en la camilla para que abordara la ambulancia y llevársela al hospital, se levantó y miró a la orilla del camino. Vio al grupo de personas en horribles posiciones y aterrador estado. Sus gritos se pausaron un momento y se convirtieron en sonoras carcajadas.
Te voy a contar algo que pasó en 2017. Recuerdo que fue por estas épocas, agosto, septiembre, hacía frío, llovía y mi mamá estaba enferma. Después de la consulta le recetaron varios medicamentos e inyecciones. Mi tía Juana es enfermera, así que con ella se me ocurrió llevarla a inyectar. Saliendo del consultorio agarramos un taxi y nos fuimos a verla. Al llegar a su casa las encontramos afuera a ella y a mi prima. No sé decirte si estaban espantadas, conmocionadas o un poco de ambas. Hasta eso nos recibieron bien, pero no nos decían qué era lo que les había pasado. Realmente solo estaban esperando a que nos pasáramos a la sala para empezar a contarlo. 3 días atrás, Carla llegó muy espantada de la escuela. Iba en una secundaria técnica, salía a 6:30 me parece. Supongo que desde antes había pedido permiso para irse a casa de una amiga a hacer un trabajo en equipo, pues mi tía estaba enterada de que llegaría tarde. La mamá de la compañera se comprometió a avisar cuando estuviera saliendo mi prima de su casa y a acompañarla a tomar el microbús. Resulta que había pocas unidades en ruta. De la causa se enteró mi prima y la mamá de su amiga porque en la parada una señora les dijo que los choferes le estaban haciendo fiesta al santo. Se habían estado escuchando cohetes en la tarde, tenía sentido. Si a Carla se le hubiera ocurrido tomar un taxi, no estaríamos contando la historia. Después de esperar unos 20 minutos, abordó un pecero que venía relativamente lleno. A lo largo de la ruta se fue vaciando hasta que pasando el metro Iztacalco, terminó llevando solo a mi prima y a una señora que venía sentada varios asientos adelante de ella. Eran casi las 11 de la noche. Mi tía a esa hora estaba saliendo del hospital, también se le había hecho tarde, de lo contrario seguramente hubiera pasado a recoger a su hija a casa de la amiga. Avenida Tezontle venía muy vacía, a pesar de que, sin importar la hora, es una vía muy transitada. Mi prima viajaba en los últimos asientos, los de hasta atrás. No estaba distraída con su teléfono como era su costumbre, ya que no traía crédito. Sin querer tuvo que hacer caso a las advertencias que le daba su madre cada vez que la mandaba sola en transporte público. No te distraigas, ve pendiente de tus alrededores. Eso iba haciendo al momento en que sintió que el pecero bajó la velocidad para recoger pasaje. Ella lo había notado desde que subió. El chofer venía hablando por teléfono. Con una mano sostenía el aparato y con la otra alternaba entre volante y palanca. El hecho de que viniera distraído ayudó a que pasara lo que iba a pasar, a que permitiera que abordara a la persona que subió lentamente los escalones del camión. La única otra pasajera también venía pendiente del recorrido y de quien subió. En el preciso momento en que la anciana lo vio, se levantó de su asiento, se persignó y caminó rápidamente hacia la puerta de descenso. Apretó como desesperada el botón para que le abrieran y la dejaran bajar. Mi prima Carla vio con desconcierto lo que sucedía. De hecho, se contagió de la desesperación de la señora, pero no supo qué hacer con esa intranquilidad. Si se bajaba, tendría que esperar otros 20 minutos a que pasara la siguiente unidad. Tampoco tenía saldo para avisar que llegaría aún más tarde o para que alguien fuera a recogerla. La persona que abordó el camión se pasó de largo sin pagar su pasaje. El conductor la volteó a ver, pero no hizo nada más. Lo más probable es que dio por hecho que era una mendiga que se había subido a pedir dinero. Aquella mujer lucía muy mal. Mi prima dijo que se veía demacrada y enferma, caminaba con dificultad, se quejaba, pero no le despegaba la vista de encima. Si iba a pedir dinero o cualquier otra cosa, su objetivo era Carla, que a cada paso que esa persona daba se sentía más inquieta. El interior del autobús no estaba iluminado más que en la parte de enfrente. La única lámpara existente proyectaba tenue luz neón.
Esta venía de la cabina del conductor y pues no alcanzaba a sacar de las penumbras los asientos del final. La extraña persona se acercó tanto a mi prima que la hizo sentir incómoda de 0 a 100 en pocos segundos. Carla pensó que podría simplemente sacar una moneda de A5 para evitar que el contacto se prolongara. Sin embargo, no parecía ser eso lo que quería aquella mujer. Sí levantó el brazo y sí estiró la mano, pero no para pedirle, sino para mostrarle algo horrible a mi prima. La piel, la carne, el músculo de su brazo llegaba solamente hasta la muñeca. Después de ahí, solo había esqueleto. La mano completa era de puros huesos unidos por delgadas tiras de tejido rojizo y sucio. Dice mi prima que quiso gritar, pero se contuvo, porque no estaba muy segura de qué era lo que estaba viendo. Si se trataba de una abominación o de una desafortunada persona enferma hasta el grado de haber perdido una mano. Entonces sucedió algo que clarificó su mente a la vez en que le provocó miedo, horror, escalofríos. La mujer llevaba una raída blusa azul, misma que en un instante tomó con la huesuda mano y levantó. Abajo no había nada. La parte superior de su cuerpo no conectaba con la inferior, ni carne, ni hueso, nada. Mi prima no sintió que tuviera la oportunidad de levantarse y echarse a correr, por muy horrible que fuese lo que estaba viendo de cerca. Aquella persona la tenía arrinconada. Lo que la salvó fue un súbito enfrenón del vehículo. Seguramente porque el chofer venía hablando por teléfono, pero hubo un impacto. El pecero golpeó algo de frente. A pesar de que el conductor pisó los frenos a fondo, se sintió que las llantas del camión pasaron por encima de algo. Mi prima alcanzó a aferrarse del asiento de enfrente para no salir lanzada por los aires. La mujer de las horribles manos desapareció de un momento a otro. Fueron unos cuantos segundos solamente, pero se sintieron largos. El chofer volteó a ver a mi prima, no le dijo nada, pero con su mirada le estaba preguntando: ¿qué hago? Si me voy, ¿me vas a acusar? ¿Debería bajar a revisar? Un susto no sustituyó al otro. El corazón de Carla latía al máximo. El conductor apagó el motor y bajó. No tardó mucho. Con la lámpara del celular iluminó los alrededores de la unidad. También se agachó para ver qué había debajo. Menos de 5 minutos después, el hombre regresó a su puesto tras el volante. Le mostró a mi prima un pedazo de trapo y le dijo que extrañamente eso había sido lo que ocasionó el susto. Una raída blusa azul había quedado atorada entre las llantas. Mi prima sintió sudor frío en toda la espalda. No tardaron mucho en llegar a la parada donde, ahora sí, ya estaba su mamá preocupada, esperándola. Al entrar a casa, Carla le platicó todo a mi tía mientras ella le daba de cenar. Poco después se fue a la cama a intentar dormir. Estaba aún despierta, mirando hacia el techo, con la imagen de aquella mujer impresa en la retina, cuando mi tía entró a su recámara. Estaba alterada y nerviosa. Después de lo que le había contado mi prima, cómo era que se había atrevido a traerse eso consigo. Carla no entendía, sino hasta que su mamá se calmó para explicar que había revisado la mochila y dentro había encontrado aquella sucia y vieja blusa azul. Estuvieron despiertas toda la madrugada, hablando de muchas cosas, llegando a conclusiones, pensando en que deberían hacer algo al respecto, porque según mi tía, aquella mujer que se le apareció a mi prima en el camión estaba pidiendo ayuda. Era un alma en pena. Se pusieron de acuerdo para ir al preciso punto en donde abordó para ponerle una cruz y prenderle unas veladoras.
Mi tía compró todo eso y además un pequeño ramo de flores. Después de que mi prima salió de la escuela la tarde siguiente, su mamá pasó a recogerla y juntas fueron a colocar las cosas. Enterraron la cruz en donde encontraron un pedazo de tierra sobre la banqueta a un lado de un árbol. Rezaron un poco, derramaron unas cuantas lágrimas y se levantaron. No se habían dado cuenta de que alguien las estuvo mirando todo el tiempo, desde que llegaron. Esa persona se esperó hasta que terminaron para agarrar con una sola mano la cruz y desenterrarla. La levantó y la aventó muy lejos. De una patada reventó la veladora y con otra mandó a volar el ramo de flores. Mi prima y mi tía no podían creer lo que estaba pasando. A esa vieja no le pongan nada, no le recen, no le prendan veladoras. Ella no está en el infierno, pero debería. Hace 30 y tantos años, justo frente a esta banqueta, aventó a sus 2 hijos al arroyo vehicular. La mayoría de mis primos son varones y todos trabajan en una empacadora. Mis primas, las únicas 2 mujeres, laboran en una fábrica. Todos tienen unas historias dignas de ser contadas en tu canal, solo que no tengo mucho tiempo y únicamente me voy a dedicar a escribir una historia, una de las más fuertes. Para poderla redactar les marqué a mis primas, les enseñé el canal y las puse a escuchar unas cuantas historias. Unos días después, una de ellas me mandó un mensaje para invitarme a la casa a platicar. Me contaron de nuevo la historia, incluso con unos cuantos detalles que omitieron la primera vez. Ellas trabajan en una fábrica que hace utensilios de cocina, charolas y ollas de acero. Me quisieron invitar a que viera la fábrica para que me enseñaran los lugares donde ocurrió y la máquina en donde sucedió la tragedia. Pero por mala suerte no me dejaron pasar, ni siquiera a ver. Y era de esperarse, las máquinas en todo momento están encendidas, algunas de ellas requieren completa atención porque hacen cortes con filosas sierras o golpean las láminas con tal fuerza que podrían desintegrar un miembro en instantes. Mis primas dicen que la fábrica no es como las que se ven en la televisión, con líneas de producción limpias, reglas y normas de seguridad bien implementadas. No, esa fábrica tiene todo por todas partes, las máquinas están expuestas y algunas muy cerca de otras. Los pisos no siempre están despejados, es fácil tropezar. Al parecer hay tratos con quienes hacen inspección y negocios que no están a la vista, pero no hablaremos más de eso a petición de las personas que nos mandaron la historia. El caso es que una noche hubo un accidente. En otros lados está prohibido que un obrero pase más de 6 horas trabajando en un mismo proceso, en una misma máquina. Donde laboran mis primas, no. Ahí a veces la gente se tiene que quedar hasta 10 horas seguidas. Eso sí, dice Diana, en los vestidores hay 12 máquinas de café y en la pequeña oficina de limpieza, pastillas para estar despierto. Miriam trabaja en el comedor. Ella no vio, pero escuchó cuando todo se puso tenso. Sonaron las alarmas dentro de la fábrica, pero como ella tenía las hornillas encendidas, no pudo ir a ver. Diana, en cambio, sí vio cuando sucedió. Fue en un torno de corte. Un torno da vueltas al mismo tiempo en que corta gruesas láminas de metal. Al parecer en este video no tenemos permitido dar detalles ni la descripción paso por paso de lo que le pasó a la persona. Es suficiente con que sepas que una parte del torno tomó el uniforme del compañero, lo jaló y comenzó a enroscarlo lentamente mientras agarraba fuerza, como es natural de un torno. La tela del uniforme era gruesa y no se arrancó. Primero apretó demasiado el brazo. Luego lo jaló también al hombre y lo metió a la máquina.
El torno nunca dejó de dar vueltas, nadie lo pudo hacer que se detuviera. Bueno, sí lo lograron, pero para entonces ya había agarrado velocidad. Acuérdate que no te puedo dar detalles, pero dicen mis primas que tardaron 6 días en terminar de limpiar la escena. Diana estaba a unos 20 metros. El primer grito que escuchó fue casi inmediatamente después de que la máquina se prendió de la manga. Una compañera de ellas fue la que vio el momento exacto en que comenzó y corrió a desactivar la máquina. ¿Sabes qué es una de las cosas más feas de esta historia? Que al momento del peritaje se determinó que la compañera, en su desesperación, no jaló la palanca de paro de emergencia, sino que pasó la máquina del 30% de potencia al 60%. Ella hizo lo contrario a lo que lo hubiera podido salvar. Mis primas dicen que esa mujer se sintió tan culpable que hasta quería que la procesaran porque no se podía deshacer de la horrible imagen que le había quedado grabada en la cabeza. Aquí viene lo bueno. Diana aún no sabía que fue a Gabriela quien devoró la máquina, pero de cualquier manera estaba muy asustada con lo que veía a lo lejos. De pronto, de un apretón fuerte en el brazo, jalaron a mi prima hacia atrás. Era Gabriel, estaba a sus espaldas. Dice que lo vio pálido, sudando, pero a la vez temblando de frío. Diana enseguida supo que algo andaba mal, aunque aún no se enteraba o entendía bien lo que estaba pasando. «Diles a mis hijos que no voy a llegar hoy a la casa». Gabriel le dijo eso a mi prima mientras escondía la cara. Diana tenía el número de la esposa de su compañero porque alguna vez le vendió unas bolsas. A él lo conocía un poco. Es más, hasta se podría decir que los dos eran amigos. «Diles que voy a estar bien, que solo son unos rasguños». Mi prima sintió una fuerte opresión en el estómago. Seguía sin entender lo que estaba pasando, pero ya estaba dándose una idea. El torno había matado casi instantáneamente a Gabriel. No obstante, inexplicablemente también estaba ahí, frente a mi prima, pidiéndole un favor. «No dejes que me lleven». Mi prima se tiró de rodillas y lo tomó de las manos. Dice que esas manos estaban súper frías, además de que habían dejado de ser suaves, parecían como de piedra. La cara ya no estaba bien dibujada, no tenía la nariz y no se le veían por ningún lado los ojos. Alguien intentó bajar un switch de seguridad, pero solo se apagaron las luces en el techo. La máquina rugió después de que se liberó de un ligero atorón que se dio con el uniforme, que seguía prendido al torno. «Eres bien linda, te quiero mucho». Gabriel le besó las manos a mi prima. Ella al momento sintió como una transferencia de electricidad, un pequeño cosquilleo parecido al de una descarga eléctrica. «Si me llevan, no dejes que me vean, que no me vean mis hijos». La máquina se apagó después de un largo minuto y entonces Gabriel desapareció. Diana dice que él se hizo para atrás como si alguien lo estuviera jalando y que desapareció casi al instante porque no encendieron las luces inmediatamente. Un poco después desalojaron el edificio completo. Ella dice que antes de salir, cuando encendieron las luces de emergencia, se fijó en el lugar donde parecía que se había ocultado Gabriel. Diana nos contó que a pesar de que le daba miedo hacerlo, no pudo evitar buscar con la mirada entre los tambos. Eran unos tambos que estaban levantados del suelo y entre la base se alcanzaba a ver que ahí había alguien. Actualmente la gente de la fábrica ha querido sacarle foto, pero sin flash no se ve nada. Con flash desaparecen el par de piernas y la mitad de un torso que se ocultan tras una pata de la estructura. Desde entonces, a veces parece que hay alguien escondido detrás de los tambos, pero eso no fue todo, por eso esta historia es de mis favoritas. Mi otra prima, la que trabaja en el comedor, dice que antes de que se encendieran las alarmas que avisaron que había ocurrido un incidente en la fábrica,
Unos 20 minutos antes había visto a un hombre extraño sentado en una banca ante una mesa. Ella llevaba mucho tiempo trabajando ahí, se conocía a todas las personas que pagaban su comida y consumían sus alimentos ahí, que eran prácticamente todos, y los que no, de todos modos almorzaban sus propias comidas que traían en toppers. Ese sujeto no era uno de ellos, además no estaba vestido como ninguno de los otros obreros. Este era un sujeto barbón, tenía la camisa abierta y se le veía el pecho. Las manos las tenía completamente negras, como si se le hubieran congelado o como si estuvieran carbonizadas. La frente la tenía llena de cortes de navaja, 1 o 2 se veían recién hechos, pero de los demás solo quedaban las cicatrices. Una compañera de Miriam se acercó a preguntarle cosas precisamente porque quería correrlo de ahí, pues ya les había dado muy mala espina porque además se le despedía una vibra espantosa. La empleada ni siquiera se le pudo acercar. Había algo que lo impedía, según contó Miriam, que tampoco pudo explicar qué era. Fue como si al acercarse poco a poco se le fueran quitando las ganas de hacerlo. Si seguía caminando, esas ganas se convertían en miedo, un miedo fuerte e inexplicable. «¿No será la muerte?», dijo una tercera empleada. Las 3 se persignaron y entonces empezó a sonar la alarma de la fábrica. Lo que sucedió después ya lo sabemos. La luz también se fue en la cocina, ahí sí tienen lámparas que se encienden cuando se va la luz. La planta nunca se encendió porque el corte de energía no había sido externo. Las pocas luces que había en el comedor iluminaban algunas bancas, otras estaban en penumbras y las del final completamente oscurecidas. En una de las últimas estaba el sujeto que nadie reconoció. Ellas 3 se quedaron inmóviles esperando a que dieran un comunicado, a que se prendieran las luces o que desalojaran, como pasaba en ocasiones como esa. En un momento alguien pasó a avisar que tenían que salir del comedor y luego del edificio. En aquella banca, ante una de las mesas de en medio, había 2 personas. Una de ellas era el sujeto que llevaba rato en el comedor y el otro era Gabriel. Este último lloraba y el otro lo consolaba. Miriam jura que cuando estaba saliendo vio que había más gente. Todos ellos estaban de pie y vestían de negro. La luz fue restablecida en toda la fábrica menos en el comedor. Nadie sabe por qué, pero es fácil imaginar la razón. Aquí termina la historia. Esa noche, ellas 2 vieron a Gabriel antes de que se lo llevaran, pero no fueron las únicas personas. Alguien de ahí mismo dice que lo vio llorando en el baño, pero no se le ocurrió platicar con él. No sé tú qué opines, pero mis primas dicen que el sujeto en el comedor fue por él, que era otro obrero que también murió en la fábrica, que incluso ya sabía, así como sabe la muerte, que una desgracia estaba por ocurrir. Nos escuchamos pronto con más historias, con más mega recopilaciones. Suscribe, comenta, comparte, deja tu like, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.